¿Cómo están? Buenas noches de miércoles para todos. Suena fuerte, buenas noches de miércoles, ¿no? Parece que estás mandando a todo el mundo. Bueno, estamos chequeando un dato porque faltan 17 días para que aparezcan los candidatos y falta una semana para que se cierren las famosas alianzas en esta cuenta regresiva eterna que no termina nunca, de que estaría muy cerca Juan Manuel Urtubey y María Eugenia Vidal para que lleven en la provincia de Buenos Aires Urtubey presidente y Vidal candidato a gobernador. Con el agregado del rumor del día de que hoy Pichetto en una reunión habría dicho que podría ser el candidato a vicepresidente de Urtubey. Novedades a las 21:31. O sea que se disolvió Alternativa. No existe más. alternativa. No existe más alternativa federal. No sí sé, existe. yo qué sé. La baña se abrió Pero que también. La valla no se sé. abrió, se abrió No, eso, no queda se más alternativa estrechó. federal. No, existe. Lo Sería fue ¿Cómo que no? Pichetto. Perdón, Lo perdón. No, Urtubey es candidato a la alternativa Claro, federal. está bien, pero Schiaretti está de vacaciones. Ahora vuelve. Sí, Vuelve este año, Schiaretti. Digamos. Pero alternativa Pará, de de la- ellos, perdón. De la foto de la mesa inicial, la foto de la mesa de los 4 o 5, todos separados. Te ¿va? niego, No, perdónenme. Fabi, No me quiero poner en lo que no soy. No soy el abogado de la Fabi, alternativa Schiaretti federal. dijo que no Pero iba a hacer perdón. alianzas y que iban a presentar candidatos No. propios, con lo cual esto No, quiero contarles. En la famosa reunión del martes pasado en la provincia mediterránea, en la capital de la misma, o sea, la ciudad de Córdoba, Sí. parezco el Diario de la Nación Me hablando, encanta. se habló de las colectoras. Y se habló concretamente de llevar a Vidal de gobernadora. Y estaban todos delante. A mí me suena que se achicó demasiado. Hoy el ¿entendés? señor A mí Pichetto, no sé, es a mí una no me parece respuesta- mala jugada para Urtubey. Fabián, El es señor una Pichetto- respuesta más a eso, porque claro. los Sí. candidatos de Buenos Aires los iba a poner más, a los candidatos de Córdoba los ponía Schiaretti, Sí. y así donde cada uno de los 4 fundadores A mí tuviera no me más parece preeminencia. mala- discúlpeme, Ahora, si vos no me cerrás parece con eso, es que mala está jugada. diciendo que Massa está afuera. Claro, Bueno, lo que Urtubey diciendo está es eso. haciendo su juego. Señores, Urtubey. Alternativa Federal No no me era un parece mal. candidato taquillero en provincia porque pensaban que iba a ser Marcelo Tinelli. Es Hoy, verdad. esperando la Lo decisión... cual nunca iba a ser. Que nunca iba a ser. La decisión final de Massa, Pichetto que dijo, yo podría ser el 2 de Urtubey en Alternativa Federal y en caso que vamos a unas... Cuando votemos realmente después de las PASO y tengamos que decidir entre si está Macri o está un espacio donde está la doctora Kirchner, dijo, a la oscuridad del pasado yo no regreso. Lo dijo Pichetto hoy en una nota Tenemos extensa parte del día de de esa hoy. nota. Pero el Ahora tema de tenemos. Alternativa Federal es que se refiere No voy a mucho a decir que Cristina. tenemos un programón porque Ernestina Páez me dijo nunca digas que tenés un programón porque me voy. Así como no Porque quiero que me se voy. vaya, Porque no lo es digo. mentira, Pero sí, ahora sí que en tenés un instantes programa, vamos es a hablar mentira. con Aníbal Fernández, está en el móvil. Más tarde con Hernán Lombardi y viene, atención, el hombre de la noticia, Sergio Berni. El hombre que entre las 0:16 del lunes 19 de enero y las 4:27 de la tarde de ese día habló y se mensajeó en 31 ocasiones con la entonces presidente de la Nación, Cristina Kirchner. Nota de tapa hoy de un diario, el diario Clarín. En instantes vamos a hablar con él. Es la primera vez que Berni habla del tema. Va a estar con nosotros contando su versión de estas 31 llamadas. Si fueron, si no fueron, cómo fueron, por qué fueron, está bien, está mal. Ahora lo vamos a ver. Vamos con Martín Rojas, que está con Aníbal Fernández. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo andás? Buenas noches. Y vinimos al domicilio particular de Aníbal Fernández, el ex funcionario del kirchnerismo, que muy amablemente nos recibió y ya los está escuchando. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, después le voy a preguntar a Martín Rojas qué tal es la casa de Aníbal Fernández, solamente de chismoso, se lo voy a preguntar. Primera pregunta. ¿Qué? Primera pregunta. Pregunta de TV Guía. Total. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo Sí, decir algo ya antes, está. Fabián? Sí, por favor. Vos sabés que vive en un barrio muy selecto de la capital. Sí. Y voy a contar una infidencia. Me dijo que hace 3 años y medio se cruzaba con la gente y no le decían nada. Pero que últimamente se cruza con gente de alto poder adquisitivo y le dicen ¿hasta cuándo van a estar los que están ahora? ¿Es verdad eso, Aníbal, o no? Sí, vos lo decís. Estás violando un off. Bueno, Aníbal, primera pregunta. Si recuerda, ¿qué estaba haciendo a las 8:48 de la mañana del sábado 18 de mayo cuando se dio a conocer el video de la expresidente diciendo que el candidato era Alberto, que ella iba de vice? Aparte de que estaba haciendo, ¿qué pensó? Dijo, qué bueno, qué malo, nos hundimos, qué buena idea. La historia es un poquitito, hay que retrasarla un poquito Bueno, más todavía, porque bueno. yo hablé con Alberto como a las 11:30, 12 de la noche.
es el viernes. Del viernes. Charlamos de temas políticos y de temas profesionales, y había un tema profesional que yo quería charlar con él, y entonces le digo, ¿querés que mañana te vea? ¿Qué vas a hacer? Me dice. Voy de mi vieja, como todos los sábados aquí, irme a verla, y después tipo 11 ya estoy de vuelta. Ah, bueno, y si veniste para casa. Entonces cuando estaba en la casa de mi vieja recibo un mensaje que me cuenta este tema y atrás el video. Entonces vi el video y lo llamé. Digo, mirá, me llamó Cristina, me dice que te avise que se equivocó de nombre, que el nombre era yo. Aníbal. Bueno, una chanza, lo felicité y después me fui para su casa a las 11 como habíamos acordado y me quedé como hasta las 3 de la tarde charlando de un montón de cosas. Desde que recuperamos la relación, que nunca tendríamos que haberla perdido, la relación con Alberto es muy buena y por lo menos una vez por semana nos juntábamos a desayunar para intercambiar ideas de un montón de cosas de las cuales coincidimos en un 99%, con lo cual me pone muy contento. Me hizo muy feliz este tema, creo que Cristina es el cuadro más importante de los últimos 50 años, que es el único líder natural que tiene este país, que fue presidenta 2 veces y que tiene los porotos para ganar. Y sin embargo se corre buscando que un cuadro de excepción como Alberto, que tiene una capacidad de armador fenomenal, con una motricidad fina de orfebre, termine de cerrar una parte de lo importante con otros lugares que pueden ser importantes a la hora de sumar porotos y que creo que eso es muy bueno para la posibilidad de competir. Entonces me puso muy contento, claro que me puso contento. ¿Le sorprendió que ella no sea la candidata a presidente? No, sorprende. En esta vida, vuelvo a insistir, el mejor cuadro, quien tiene los mejores elementos para poder hacerlo, con los porotos para poder ganar, de un paso al costado, eso es desprendimiento, no existe en el mundo. No creo que haya muchos ejemplos de esa característica, con lo cual me pone muy contento. Evidentemente, ella no me conduce a mí ni a muchos como yo porque ella quiere, nos conduce porque nosotros entendemos que tiene las cualidades para poder hacerlo, y uno ver el desprendimiento de la conductora de nuestro segmento a semejante nivel, claro, me da mucho orgullo. Lo voy a llevar a la coyuntura de estos días, de estas horas. ¿Qué opina de las colectoras y qué opinaría si Sergio Massa termina haciendo un acuerdo con Cambiemos para ser candidato a presidente y eventualmente llevar a Vidal de candidato a gobernador, candidata a gobernador? Las colectoras O agrego, o Massa está con ustedes, no sé, agrego una... mucha satisfacción. Sí. A ver, la primera parte, las colectoras no sé si da una ventaja o no da una ventaja. Estuvieron en algún momento, habría que pensarlo no me toma ese trabajo. En el caso de Massa, me da la sensación que tiene poco por decir en ese sentido, porque le han manifestado que se iba a juntar con la gobernadora y él lo descalificó rápidamente. Son las cosas que uno lee en la política con mucha facilidad. Habría que esperar que se expida. No me gustaría hacer conjeturas sobre algo que está produciéndose a lo mejor en este momento. Si él el lunes toma o martes toma, porque no tenemos mucho más tiempo, esto se está agotando porque el 12 vence la inscripción de alianzas y él tiene que estar inscripto para participar eventualmente en cualquiera de los acuerdos con el peronismo, con nosotros. Esperemos que eso suceda y después volvemos a hablar. O sea, ¿le gustaría Massa con ustedes? Sí, claro, si no, no estaría buscándolo. O sea, yo lo que respeto siempre es que él se armó su propio espacio, él tiene su propio espacio. Bueno, tiene que tomar una decisión de fondo en eso, que no es menor, y uno tiene que respetarlo, eso, bueno, soy cuidadoso de eso. No cometo, creo, una infidencia porque no me llegó por usted este dato, sino por otro dato. Me dicen que usted visita cuando puede a los detenidos K que están en Ezeiza, ¿es verdad esto? Todos los martes y todos los sábados. Fundamentalmente a Cristóbal y a Fabián, porque soy, aparte de amigos personales, y me dignifica ser amigos personales de ellos, soy abogado en alguna de las causas civiles, entonces necesito esa satisfacción personal de ir a verlos, y me cruzo con muchos compañeros a quienes abrazo fuertemente porque me parece que es un momento horrible. Para los que creen un poquitito, la Biblia habla específicamente, creo que es Apocalipsis 3:16, que dice que estuvo en la cárcel y me viniste a ver. Bueno, ese gesto yo no lo quiero perder nunca. Y Daddy Breva dijo hace 15 días que había que, si ganaba, Daddy Breva, él habló de presos políticos. Sí. ¿Usted siente que estas personas, son presos políticos, las que usted visita, son presos políticos? Son presos políticos. Sí, claro. Sí, en la Argentina hay un fallo del Tribunal de Casación que se hizo fallo plenario, es decir, cuando todas las salas adoptan la misma posición, en la cual dice con toda claridad de una causa que se desprendía presentada por la defensa del ex general Díaz Besone,
que lo que decía era que si uno no entorpecía el proceso y no se daba la fuga, podía esperar el juicio en libertad. De hecho, muchos de los que fueron condenados después por el tema de 11 esperaron el juicio en libertad. La mayoría tienen que estar en libertad. Apareció una historia llamada la doctrina Irurs, un mamarracho, un despropósito sin sentido, que la Corte lo ha cuestionado de palabra. En algún momento va a tener que expedirse sobre ese tema porque no tiene ninguna razón de ser. Lo inventaron porque tenía que ver con los colores que genera este gobierno. Bueno, en algún momento van a tener que llamar a las cosas por su nombre y dejar a esta gente en libertad esperando el momento del juicio, porque ninguno de ellos tiene condena y en la Argentina sigue existiendo la presunción de inocencia, ¿no? Yo sé que hacer nombres es un tema, pero hay que hacerlos. ¿Para usted también es un preso político Ricardo Jaime o José López? Yo digo que aquellos que no tengan condena y que no hayan entorpecido el proceso, hayan estado de derecho y no se den a la fuga, ninguno de esos casos tiene que estar detenido. Porque lo dice nuestra jurisprudencia, no hay que dar mucha vuelta. Y coincide con Alberto. Ahora, a ver, perdón, Mauricio Alessandro quiere hacer una consulta. Sí, Aníbal, ¿cómo está? Lo que digo, eso no es así. ¿Cómo va? Bien, la ley dice que cuando el delito tiene más de 3 años de mínimo, tienen que estar detenidos. No es que todas las personas tienen que estar libres cuando están a derecho. Una persona que... ¿Cuánto fue la condena a Schiavi? No sé, la condena a Schiavi el año pasado, es la condena de 11. ¿Cuánto tiempo? Bueno, 9 años. Bueno, ¿y cuántos años le aplicaron? 7 años. Y entonces, ¿por qué esperó el juicio en libertad? No, pero yo no estoy hablando, yo estoy hablando de la generalización, estamos hablando Aníbal. De condena. No es esa generalización, estamos hablando de condena. Está y bien, ninguno tiene condena. Está bien, pero a Mauricio, ver, yo no hablé de Schiavi, no yo dije, condena. Para no confundir a la gente, Bueno, la ley pongo un dice ejemplo, que cuando el delito... pongo un ejemplo porque es una de las personas que veo. Sí, es una explicación y está muy bien. Pero estás hablando de condena, no hay condena. Pero yo no hablé de condena, yo dije que cualquier persona que está siendo imputada de un delito que tiene un mínimo mayor a 3 años no puede estar en libertad. Que es cierto que se ha abusado de la... Imagínate que vos recién hablás del caso Díaz Besone, que es un represor, un asesino, al cual la doctrina le había permitido ir a su casa. A él no se le dio ese caso. ¿Perdón? A él no le dio, a él no se lo permitieron, ¿eh? A él no se lo permitieron. A él se lo voltearon, pero digo, es lo mismo que después dijo la Corte, con el voto único en contra de Rosenkrantz, y lo criticaron como loco desde el kirchnerismo a Rosenkrantz, cuando dijo que por el 2x1 había que aplicar el 2x1 y que los represores tenían que ir a la casa. De hecho, todo el primer ataque o andanada sobre la justicia fue justamente porque la justicia macrista empezaba a soltar a aquellos acusados de delito de lesa humanidad cuando pasaban los 70 años. Es decir que Besone abre para los dos lados. Para un poquito. Estás mezclando la hacienda. Por eso digo, porque abre para los dos lados, Aníbal. Bueno, ¿puedo hablar yo? No sí, se claro. puede hablar así, ¿eh? Si sí. van a hablar así, muchachos, tengo muchas cosas por hacer, sí. Cortamos y sigan ustedes solos. No, adelante. La primer parte es la crítica dura a la Corte por haber aceptado el 2x1. La primer parte. La segunda parte es lo que asume la Corte, y la Corte dice finalmente que prospera el 2, que se cuenta el 2x1 en el caso de lesa humanidad. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero Díaz Besone está preso por lesa humanidad. Bueno, y si volvemos a lo que te estoy diciendo, no se le concedió a él. Su defensa fue la que presentó igual, el escrito. Pregunta con no respecto a este él. tema. Pregunta, a ver, Cata, ¿es de este tema? No. Ah, no, Fabián, de este Fabián, tema. sí, es de este tema. Fabián, yo de este tema tengo. Sí, a ver, Seferino Reato. Fernández, muy buenas noches. La pregunta es, usted dice, ¿Cómo si va? ¿qué tal? Hay presos políticos, ¿verdad? Eso quiere decir que si gana el peronismo, ¿van a ser dejados en libertad o van a seguir los procesos? ¿Cómo imagina El peronismo compite en la República en dos poderes, en el legislativo y en el ejecutivo. Y estas decisiones son del poder jurisdiccional, no tiene nada que ver el poder ejecutivo, con lo cual lo que me estás preguntando no tiene respuesta, o mejor dicho, sí tiene un no muy grande por respuesta. ¿Van a seguir presos? No, alguien tiene que pensarlo alguna vez, que los presos que no tienen condena no tienen que estar presos. Estos que le están aplicando cosas que no tienen ningún criterio ni ninguna razón de ser, porque hay algunos de ellos que están detenidos.
que están detenidos sin ni siquiera haber sido llamados a indagatoria, que la indagatoria es un beneficio para el detenido porque en definitiva lo que le permiten es que se defienda. Ni siquiera le han tomado indagatoria en muchos casos. Igual hay una Gustavo. diferencia interesante. Gustavo Gravia, yo que digo, no sé si marca... tiene monitores, por eso ¿Cómo digo le los va, nombres. Fernández? Gustavo No sé si Gravia. él tiene monitor. Pero... igual hay una diferencia ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Igual hay una diferencia interesante que marca Aníbal Fernández con respecto a otros que hemos escuchado. Digo, para Fernández, los que están condenados con confirmación de cámara, está bien que estén presos. Y ese es un tema que está bien que se marque. Habló de Schiavi, de Jaime, habló de todos los que tienen condena en segunda instancia, con lo cual está haciendo una diferencia bastante importante con algunos otros exfuncionarios que hablan distinto. Permitime una aclaración. A ver. Cuando estás condenado en segunda instancia, como decís vos, Sí. seguís gozando del principio de inocencia. Nadie dice que vos seas el culpable hasta que no tengas condena firme. Sí, ¿Eh? pero La usted misma sabe muy razón bien, que la Corte Fernández... exige Casación es condena condena firme o equiparable a tal para poder No, discutir. pero usted La sabe- realidad es que no tiene ninguna condena firme. Pero usted sabe bien que cuando casación confirma, ahí sí se espera el recurso en la A la corte, Corte. y ya se espera Si la Corte lo adentro. niega, está. Pienso en toda la gente Bremer, sin espera, poder que está presa sin condena. Pero la Corte solo admite, Ahora Corte solo admite si tiene condena firme o equiparable a tal, dice la doctrina, con lo cual solo admite la Corte en esas condiciones. Luis Aníbal, Bremer. en el día de hoy también fue noticia por la mañana las declaraciones del Papa Francisco, reunido con jueces argentinos en Ciudad del Vaticano, donde habló de la tipificación, o mejor dicho, la malversación de la tipificación de algunos delitos en contra de dirigentes políticos, que no solamente habla de caracteres exógenos, como que podría haber alguna influencia por fuera de la Argentina, y que va directo y va de lleno contra los derechos sociales de toda la población. ¿Qué lectura política puede hacer de las declaraciones del Papa? Más que una lectura política, hago una lectura literal de lo que dice el Papa, porque él habla de lawfare. Habla bien claramente de lo que significa este concepto de la intromisión de la justicia y de alguna operación de medios para perjudicar a determinados oponentes o determinados adversarios en esta situación. En América se vio muchísimo, en la Argentina se vio más que en ningún lado, y acá tienen uno de los que lo sufrió en carne propia. Lo que dice el Papa es contundente de lo que significa encajarte un sallo y esperar cómo lo podés hacer para resolverlo. Bueno, yo acabo de presentarme en Dolores solicitando la condición de querellante en la causa en donde el fiscal Bidone dijo con toda claridad que la doctora Carrió y la doctora ¿cómo se llama? Oliveto le pedían a D'Alessio que le pidiera a Bidone que me involucrara en el triple crimen. Pero Ahí no Aníbal, estamos sin hablando quitarle de que se mérito terminaba a la su pizza, situación, estamos en un hablando año de ele- meterte preso. Perdón, en un año electoral donde la candidata a vicepresidente de la fórmula que aglutina al PJ y Unidad Ciudadana es Cristina Fernández, y los procesos que iniciaron, en algunos casos, según la palabra de abogados, anticipadamente. ¿Aludió de alguna manera el Papa a la situación de Cristina o no tiene nada que ver? No, está diciendo de todos los casos. Cristina, todos los casos de Cristina son mentiras. Con lo cual lo van a ver eso. Se aceptan apuestas. Todos los casos de Cristina son mentiras. Van a ver uno por uno cómo van cayendo. No sé, no creo que el Papa conozca tanto para hablar específicamente de Cristina, pero que está hablando si de un problema que está teniendo América toda. América toda, y en la Argentina en particular, claro que la involucra a Cristina, ¿cómo no? A mí me dio puedo estar equivocado, no soy quien para interpretar al Papa, así que por favor, si no están de acuerdo con lo que digo, todos, empezando por el entrevistado, y ustedes me pueden refutar. A mí me sonó que lo dijo por las escuchas en televisión, el Papa. Para mí también. Para mí, No, yo lo lo dijo por sentí, todo, no por sé. todo. Pero Criticó las puntual, escuchas. me parece que por A las ver. escuchas. No, Bueno, es por pero todo. con es Me por Milagro pareció también. eso a mí, A pero ver, perdón, lo pongo a queremos debate. mirar un poquito fino, salió a la venta el departamento que le quieren encajar a Lula. El verdadero dueño está vendiendo el triple C que le quieren encajar a Lula. Eso es lawfare también. Bien. Lo que Paulo significaría Vilouta. ese neologismo entre ley y guerra, que es lo que está generando este tipo de acciones. Pablo. Bueno, también tendríamos que decirle al Papa que
que hay un 68% de presos que no tienen condena, nada, y están presos, sin proceso. O sea, Y los son que no pobres, tienen, y no tienen poder, y no tienen son amigos del poder. Nombre rutilante. Yo Aníbal, no creo que el Papa esté mirando para el costado. El Papa es un portavoz fenomenal del mundo de la opción por los pobres. Y no se olvida de eso, porque la mayoría de ellos... Unos cuantos ricos también, ¿eh? Le cambio un Pablo, segundito, dale. Aníbal, doctor, le cambio un segundito el tema. Vuelven casi todos o intentan. Bueno, Alberto candidato a presidente, Daniel Scioli quiere competir, vemos a casi todos, a Kicillof. ¿Qué pasa con usted? ¿Se echó atrás? ¿Terminó su vida política? ¿Qué es Aníbal Fernández político hoy? No. Yo viví toda la vida para la política y voy a seguir haciéndolo. Y sigo colaborando. Hablo con Alberto, salvo en estos días que está reponiéndose y que sé que está bien, cosa que me satisface enormemente. Aprovecho para decir, che, aflojen un poquito con las boludeces que escriben. Está conmigo mi hijo acá en casa, que es médico, y me dice, papi, con un cuarto de lo que dijeron en la nota que hicieron ayer, estás en Chacarita, vamos, loco. En el mundo es muy serio lo que pasa con la salud de los presidentes. Se comunica en forma inmediata y oficial. En este caso no es un presidente, sino es un candidato, y a mí se me antoja decir que es un futuro presidente. Pero el presidente dice perfil hoy, o decía perfil hoy, por no sé si creo que volaron la nota la miércoles. El viernes tuvo un problema de taquicardia, que lo llevaron a una clínica de las zonas cercanas a la casa, a la quinta, y nadie lo dio a notificación eso. Entonces resulta que eso, que tendría que ser importante, porque a todos los argentinos nos interesa la salud del presidente nuestro, aunque yo no lo votaría ni disfrazado de mono, pero nos interesa, no lo ponen. Y ponen una estupidez semejante. Pero ¿qué Aníbal, ¿qué les molesta a ustedes? Risa. ¿Qué les molesta que se dijo al respecto? ¿A qué se refiere puntualmente? Que es una tontería eso. Yo soy contador y abogado, no soy médico, pero mi hijo me lo cuenta como médico y dirá, con una cuarta parte de lo que ellos dicen estarías muerto. Una cosa terrible lo que están diciendo, es insoportable eso. Bien. Bueno, ¿está retirado o no? No me contestó eso. Yo, cuando me fui, soy como Troilo. ¿Cuándo me ser candidato en Pinamar? ¿Cuándo me fui si siempre estoy llegando? Yo voy a estar trabajando donde me necesiten. Ahora, en este caso, el compañero Notero tiene razón. Voy a ser candidato a primer concejal en Pinamar con el doctor Horacio Raskin en Pinamar. Pinamar. Bien, Ernestina. Hola Aníbal, ¿cómo le va? Hoy hablé con alguien del riñón de Cristina para solicitar una nota y la respuesta fue, no, la señora se está guardando porque hay que instalar a Aníbal como el verdadero candidato. Perdón, Alberto como el verdadero candidato, perdón, me equivoqué. Qué fallido. Y un estudio de Centro de la Opinión Pública de la Universidad de Belgrano dice que 1 de cada 10 argentinos no cree que Alberto tome las decisiones y gobiernan. ¿Cuál es la dificultad más grande que ven para instalar a Aníbal como el hombre fuerte de la dupla? Alberto. Ay, Dios, Alberto. Otra vez la burra trigo, perdón. ¿no? Perdón, mala mía. ¿Perdón? No, bueno, empecemos de vuelta. Ese tema yo ya lo escuché cuando decían que Duhalde le daba órdenes a Kirchner. Cuando confrontamos con Duhalde por el 2005, que fue la elección en que gana Cristina, duplica a Chiche Duhalde. Entonces después era Cristina la que le daba órdenes a Néstor. Y cuando Cristina fue presidenta, el que le daba órdenes a Cristina era Néstor. Esas cosas son las que no tienen ningún sentido. No conozco una sola persona en el mundo que se banque llegar a ser presidente y que soporte lo que le dicen los otros. Alberto, un día, por no coincidir con determinadas políticas públicas, se fue de al lado de Cristina y tuvo 10 años. 10 años. Y necesitan más ejemplos para ver cuándo un tipo las tiene bien puestas para tomar decisiones. ¿Eso significa que le falte respeto a Cristina? Nunca. ¿Eso significa que Cristina no va a tener ascendencia y charlas con Alberto? Nunca, porque nosotros no sabemos construir políticas unipersonales. Siempre son públicas y colectivas, y en este caso ellos se entienden muy bien, y por eso a mí me pone bien, me pone contento que esto esté sucediendo, y además me llena de adrenalina todo lo que está pasando alrededor de esta propuesta política que generó Cristina, que en definitiva es quien conduce nuestro grupo político. Alberto. Y que a nosotros nos da mucho placer. Aníbal, ¿qué tal? Catalina Delia lo saluda. Lo escucho recién sí, ¿cómo va? Hablando de las prisiones preventivas y una crítica hacia la justicia durante el gobierno de Macri, cosas, algunas de las que usted dice que coincido, otras que no. Ahora, se escucha poco de usted y de todo el espacio del kirchnerismo, de Cristina, incluso en el libro, de autocrítica, tanto con la justicia en tiempos de kirchnerismo como
en otras cosas que hicieron. ¿Cómo les vamos a creer que han cambiado, que hacen alguna autocrítica y han aprendido de algunos errores? Dos cosas. Primero, nadie dijo que yo aspiraba a que vos me creas. Segundo tema. Yo no hago autocríticas. En todo caso, ustedes hagan críticas y yo defenderé mi gobierno, que son dos cosas distintas. No soy San Martín de Porres para autoflagelarme. No creo en esas cosas. No, bueno, yo una creo autocrítica seriamente no viene mal. en que ¿puedo hablar? Sí, No, sí. no estoy de acuerdo. Eso lo supone usted, yo no. Cuando uno está trabajando y lava muchos platos, seguramente rompe muchos platos. Bueno, hay que corregir durante el momento y seguir trabajando para generar más políticas que defiendan los intereses de los argentinos. Esta derecha corrupta que nos gobierna nos ha mostrado que no les interesa lo que le pasa a los argentinos. Nosotros sí, a nosotros nos interesa. Y todos los días se hacían cosas o se corregían en función de las cosas que mejoraban la relación de el hombre y la mujer común de a pie respecto de la relación con el Estado. Hoy eso no sucede porque al Estado le importa un carajo lo que le pasa al pueblo. Al contrario, pareciera que disfrutara que le vaya mal. Hablando de platos sanos y platos rotos, una de sus frases más recordadas es la sensación de inseguridad. Hace pocos meses la ministra Bullrich habló, textualmente dijo, lo tengo acá, es muy fuerte la sensación de inseguridad. ¿Qué opina? ¿Que la ministra se copió de usted? ¿Qué opina de Patricia Bullrich como ministra? No, primero, me he arrepentido muchas veces de haber utilizado la expresión. No debía haberla usado. Ahora voy a decir de dónde proviene. Pero entonces Cata Delía tenía razón recién. se arrepintió Cata de Delía algo. tenía Esa razón. expresión, San Martín de esa Porres. Se arrepintió de expresión, algo. no porque ya lo hice hace mucho tiempo, San Martín de Porres, lo dije hace mucho tiempo. Si ustedes no leen los diarios, yo no tengo la culpa, viejo. Hacemos los diarios. Venir a sentarse a un programa sin leer los diarios, la cosa es fácil, Bueno. ¿viste? Te llevas la guita al bolso, pero los diarios no los lees. Hay que leerlo. Yo no le pregunté por la el que repetición, hace yo este pregunté otra tipo, cosa. Bueno, voy a contar. No hay que leer los yo voy a diarios. contar de dónde viene. El ver. que dice esta cosa específicamente es el rompía. diario La Nación. Sí. Hay cosas que las decías antes de que Néstor Kirchner fuera presidente. Esto. ¿Y quién hacía ese cálculo? El Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Belgrano que acaban de mencionar ustedes. Ellos hacían la medición de la sensación de inseguridad. No fui yo. El error que yo cometí haberlo comentado, nada más. No, Lo pero otro digo, existe y hay ¿Y cuestión ahora de qué le buscarlo en parece el diario que de La Nación. y qué le si parece? no lo tienen, yo lo tengo. Sí, no, pero la pregunta era ¿qué le parece Bullrich como ministro? Ministra. Un Ministra. espanto. Hay dos Bullrich. Bueno, No, hablo de ahora hay una sola. Patricia. Ahora hay una sola, el otro senador. senador, Listo, nada más que agregar de ella. Nada. Y si fuera ¿quiere candidata- que agregue algo? Dos espantos, qué sé yo. ¿Y si fuera candidata a vicepresidente de Macri? 3 de pan. Bueno, qué sé yo. Cada uno es dueño de hacer lo que se les antoje. Yo no me voy a meter en la oposición a decirle quiénes tienen que ir de candidato. Yo sí sé que esta gente no tiene que gobernar más porque la catástrofe que le generaron a este país es superlativo. Y el que no lo quiere leer es porque tiene la cabeza puesta en otro lugar, que tiene todo el derecho del mundo. Bueno, quédense con su cabeza en ese lugar y yo voy a tratar de seguir haciendo política o viviendo para la política para que pueda cambiar esta porquería a la que están sometiendo al pueblo argentino. Esto es lo que yo creo. Claudio Saboya quiere preguntar, recién dijo, nosotros hacemos los diarios, dijo Saboya. ¿Cómo le va, Aníbal? Buenas Dicen por noches. abajo. ¿Cómo hacemos los diarios? ¿Quién es? Cacho Saboya. Gutenberg. No, claro. No, soy un periodista que trabaja en un diario hace muchos años, entonces te decía, no leen los diarios, algunos hacemos los Bueno, diarios. pero ¿Qué hacemos va a los hacer? diarios, Nada más. hacemos los ¿Quién diarios, lo hace los diarios? hacemos los diarios suena un poquitito petulante de tu parte. En todo caso, trabaja. hago una nota dentro de un diario que es el más importante Y acá de la estamos Argentina. haciendo un programa. Hacemos Acá los hacemos diarios. un programa y antes de venir a hacer un programa hacemos un diario. Hacemos los diarios. Hago una nota en un prestigio, Bueno, quizás el tampoco diario vamos a más ningunear a los importante del país. periodistas. Listo, No, bárbaro. no. Tampoco Aníbal, ninguneemos ¿cuál es la vamos a la pregunta? pregunta. No, porque lo escuché hace unos minutos hacer una precisión jurídica muy importante y que es verdad y con la que coincido, que la Corte Suprema bueno, Saboya coincide con interviene. Aníbal Fernández, No, ¿verdad? interviene cuando hay una sentencia o equivalente. ¿No es así? ¿Yo escuché mal? Sí. Sí, Es el momento que interviene la Corte. Sentencia firme o Perfecto. equiparable a Impecable. tales. Entonces yo le pregunto, ¿qué opina usted de la intervención de la Corte hace 2 semanas cuando se metió 3 días antes de comenzar un juicio oral por una cuestión procesal que la Corte no hace nunca, los rebota casi esos recursos de inmediato, por default, y sin embargo pidió un expediente con la intención manifiesta y confesa de algunos jueces, por lo menos ante mí, de Eso que corre por había su que cuenta. corre por mi cuenta, exactamente, de demorar, de cambiar el plazo establecido para el inicio de las audiencias de un juicio. Mentira. ¿Qué opina? A No ver, me- la dígame Corte su pide el opinión, por expediente. Para mí es mentira.
Y lo voy a decir cuando se me antoja. ¿Cómo voy a, usted me va a decir a mí lo que tengo que decir? No, le estoy preguntando qué opina. La Corte pide un expediente. Un vasito de agua. La Corte pide un expediente. La Corte pide un expediente porque en ese expediente hay 9 recursos presentados en las cuales dice con toda claridad que no se han permitido hacer las pericias. No son sentencias firmes. No son sentencias firmes. Si no ¿Usted se contradice o está informando mal? Cuéntenos. No. Sí. O vos no sabés nada. Porque la realidad es que ha habido miles de recursos que se han permitido y han entrado. Entonces, no puede puede ser no. Si vos sabés del tema, decilo mirando a la camarita. Sé del tema Poné y la carita coincido y con lo decí que la verdad, dijiste porque vos hace sabés. unos minutos, Aníbal. Y si no, te voy a dar un dato. En casación, los doctores Rigui y Hornos admitieron un recurso para meter presos a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Pero no es la Corte, es la Cámara de Casación. La tercera voto, el tercer voto, la doctora Figueroa fue la que le mostró 50 casos en donde rechazan el recurso. En este caso volvemos a la misma situación con la Corte. La Corte lo que está pretendiendo es evaluar, la Corte pretende evaluar si esos recursos tienen que ver con las pericias. De 51 obras, alguien, un genio de esto que tiene la justicia, decidió que fueran 5. Y de las 5 no se hizo pericia de ninguna. Con lo cual hay 51 obras que ni siquiera se peritaron, sobre las cuales se quiere juzgar a la expresidenta. La Corte se quedó con copias, con lo cual va a poder revisar lo que dicen los 9 recursos. Donde la Corte vea que algunos hechos tienen elementos suficientes para declararlo admisible, el juicio es nulo, con lo cual lo que debería haber hecho el Tribunal Oral Federal, lo que podría haber hecho el Tribunal Oral Federal, es por prudencia evitar el juicio, no seguir adelante. Lo que pasa que acá los medios inciden en la cabeza de los jueces y los jueces terminan tomando decisiones conforme pretende la prensa y no conforme dice el derecho. Bien, Brancatelli pregunta. Voy a Aníbal a preguntarle dos cuestiones, pero muy rápidas. Una, gobernador, retomar un poco lo que dijo Paulo, ya que Aníbal fue el último candidato a gobernador del kirchnerismo en 2015. Si ahora, ¿qué le parece la fórmula Kicillof-Magario? Si ahora deben ir a internas o que sea la lista única y apoyar. Está Sergio Berni, por ejemplo, que es precandidato también. ¿Qué opina de una posible interna o no en ese lugar? ¿Y por qué concejal, no sé si es cierto o no, en Pinamar, por qué no candidato ¿por qué no candidato en Quilmes? Hoy Espinosa anunció que va a ser nuevamente intendente. El candidato en La Matanza. En La Matanza, hoy lo anunció. Y uno esperaba que tal vez en Quilmes él sea candidato, sin embargo, apoyó Matías Festuca y ahí un peronismo bastante dividido. Mayra Mendoza, Roberto Gaudio, Román Petrovich, el hombre de Musi, y ahora Matías Festuca. Digo, ¿por qué no ordenar Quilmes? A ver, ¿quiénes son los que tienen peso específico para competir en Quilmes, aparte de Matías Festuca? Mayra Mendoza, Ángel García, Roberto Gaudio y Giuseppe. ¿Quién me estoy comiendo? Román Petrovich. Sí. No, pero no va con nosotros. No, ese chico no existe en Quilmes, puede sacar medio voto. No. La interna de Quilmes, estamos desnudando la interna de Quilmes. Hasta irrespetuoso. No sé, creo, y Gutiérrez eventualmente, el Barba, que fue intendente. Esa discusión se salda cuando hay elecciones y se terminó. Va y se cuentan los porotos y chau, listo. No hay mucho ¿Y qué le parece, para dar vueltas en estas cosas. ¿Qué le parece, qué consejo le daría a Kicillof? Kicillof hoy está ganando prácticamente sin Cristina todavía. Está en las mejores condiciones. Lo acabo de escuchar a Federico Aurelio, que lo tiene medido y que está en inmejorables condiciones. Llevarlo a una competencia no tiene mucho sentido. Cuando yo competí, situación muy extraña, porque nunca hay 3 candidatos. Nosotros éramos 3 candidatos y el tercero era un candidato de fuste, como Felipe Solá. Sacó 17 puntos, que me los sacaba fundamentalmente a mí. Entonces yo no podía perder un solo voto. Me comí el 2 de agosto del 2015 una nota de Canal 13, La Nata, la producción de La Nata, Carrió y todo eso, haciendo lofer del que fui objeto, que hoy está todo exhibido en el juzgado de Dolores por el propio fiscal Bidone, y me lo tuve que comer. Y esos poquitos votitos que me faltaron me mataron, pero vuelvo a insistir, hoy no existe más, son 2 los candidatos en la provincia. Es muy raro que sean 3. Bueno, yo lo tuve que comer y mi duelo ya lo hice, yo no cuestiono esas cosas. ¿Qué pienso de Kicillof? Que es un enorme candidato y va a ser un enorme gobernador. Y que creo que lo que hay que hacer en ese caso es jugar para que eso suceda. A mí en aquel momento Cristina me llamó y me dijo que entendía que los candidatos tenían que ser Scioli y yo. Después que se presentó lo de Scioli,
pasó lo que pasó, me dice, ¿vos tenés inconveniente en competir? No, yo me hago cargo, yo quiero competir, competí, gané. Entonces no tengo mucho por discutirlo. Lo que pasa que vuelvo a insistir, es una situación muy incómoda que hoy ya no va a suceder. Son dos los candidatos que compiten. Aníbal, hablaste de derecha corrupta. ¿Cuáles crees que van a ser las causas que tienen más fuerte contra el gobierno de Macri en el caso de que no ganaran y les tocará entonces enfrentar la justicia sin fueros? ¿Cuáles crees vos que son las causas más fuertes? Pero vos no pretenderás que yo te enuncie 3.000 causas sin repetir las y más sin fuertes. soplar. Es imposible. Las más fuertes. Las Pero, tres más a fuertes. ver, el presidente se quiso afanar 70.000 millones de pesos del correo en la cara de los argentinos. Firmó un decreto de 45.000 millones de pesos para financiarle a su empresa, IEXA, que hoy la tiene el primo pobre, o Midlin, porque ese cuento no se lo cree ni Magoya, para el soterramiento del Sarmiento. Le dieron la obra del Paseo del Bajo, que es una catástrofe todo lo que se ve. El presidente se trajo al ingeniero Mártire el órgano de concesiones viales para que subiera los peajes al máximo de la autopista del Sol, que ellos son dueños, para poder venderla en inmejorables condiciones. Sacó un decreto para que su hermano pueda blanquear 35 millones de dólares, no sabemos si lo robó, si vende droga, no se sabe de dónde viene la plata. Quintana y Caputo era el presidente de Axis hasta el 4 de diciembre del 2015. Tenían 750 millones de pesos en contrato de dólar futuro. Y Quintana, dueño de Pharmacity, tenía en su empresa Pegasus 11.480.000 dólares al 10 de diciembre. El 13, 3 días después de haber asumido Macri, un domingo, se reunieron con el ROFEX para determinar el valor de los contratos de dólar futuro, que pusieron un 50%, se llevaron una torta de guita, y Caputo no ha dejado de hacer negocios. ¿Cuántas veces ha tenido información privilegiada? De eso podemos sacar millones de negocios que han hecho. Van a tener miles para responder. Se acordó Fernández. Le agradezco. No, de una puntita nada más. Bueno, vamos a volver a invitarlo, le agradezco mucho. No habla habitualmente, así que particularmente le agradecemos. Y la próxima vez vamos a ahondar en San Martín de Porres, iba a decir de Torres. En San Martín de Porres. Sí, ¿puedo mostrar dos cositas que me llamaron la atención? Solamente dos cositas. Primero, pila de libros. De acá, por supuesto arriba, la Biblia. Claro. De Aníbal Fernández. Y después, juega el cubo mágico, parece. Para el Dos estrés. tiene. Lo compra hecho. ¿Los arma? ¿En cuánto tiempo los arma? ¿Cuánto? 4 minutos. Pero haber sabido, Martínez. Pero haber sabido esto, abríamos la nota con eso. Tiene una habilidad. Hagamos esto. No sueña que lo haga por televisión. Por favor. No, pero hagamos esto, Aníbal. La próxima vez arrancamos un con desafío. esto. Arrancamos con el cubo mágico. Llevamos a alguien ahí que sea. ¿Alguien sabe de ustedes? Un capitán del cubo Es el cubo de América. Yo Llevamos te un saco cubo de la etiqueta y te América. la Yo pego. puedo tardar 4 días. Es más fácil que organizar el peronismo hacer el cubo mágico. Gracias, Aníbal, pongo a gracias. practicar ahora, Fabi. Gracias, Martín. Gracias por todo. Ya está con nosotros Sergio Berni. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Los hombres del día, ¿no? Noticia del día. Voy a hacer una pregunta, porque tenemos una pausa atrasada, pero que es la más obvia de todas. Entre las 0:36 del lunes 19 de enero del 2015 y las 16:07 de ese mismo día, usted se comunicó en 31 ocasiones con la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. La verdad que yo pensé que eran más, pero bueno, si Clarín dice que fueron 31, tienen que haber sido 31. O sea, usted confirma esto. La verdad que no sé, pero yo sinceramente pensé que habíamos hablado mucho más. Pero bueno, si la información dice 31, debe ser 31. Para eso dejé mis números de teléfono para que se pueda dilucidar cuáles fueron mis contactos, con quién me contacté y desde a dónde me contacté. Porque usted sabe que cuando se estudia una comunicación telefónica no solamente se estudia el número entrante, el número saliente, sino también la ubicación georreferencial de la antena que recibió el llamado. Bien. Ahora seguimos. Habló Pichetto, hoy lo decía más temprano Paulo, y habló mucho. Cosas muy fuertes. Mirá, por ejemplo, lo que dijo, un adelanto. Yo cuando se habla de grieta, divido el campo en el escenario democrático y en aquellos que tienen una visión autoritaria. Y para analizar algunos temas que son de la actualidad y después corto para poder posibilitar preguntas,
hemos hecho un esfuerzo importante para construir un espacio democrático por el medio. Lamentablemente, la falta de visión política de algunas personas, voy a ser preciso también en este tema, me hago cargo de lo que digo. Roberto Labaña es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política. Y prácticamente han desintegrado el espacio de Alternativa Federal, que debería haber sido distinto en términos de la elección del candidato a presidente y vice. Sergio Massa está viendo qué camino hay que tomar, lo cual también le agrega incertidumbre a este espacio, y no ha habido convicción para tener un esquema por el centro que pudiera gravitar después del 10 de diciembre en el armado de políticas de Estado junto con el que sea elegido. O sea, si este gobierno prosigue en el poder, necesita generar acuerdos. Acá recordamos con D'Alessandro, es un contador que no tiene visión política. Lo dijo en el año 90, me parece, no 89, 90, el entonces ministro Dromi y del entonces ministro de Economía, Herman González. Bueno, la historia dirá. Ganó en el 93, Herman González. Sí, ganó la capital, Ganó la con todo capital. sin visión política. También vamos a estar hablando con Hernán Lombardi, va a estar más tarde con nosotros, el secretario de Medios Públicos. Pregunta que hago, yo me enteré al aire. ¿El presidente estuvo en una clínica el viernes? Yo me enteré acá como ustedes. Me enteré por Aníbal. Nosotros desconocíamos. ¿Podemos chequearlo? No Lo vamos sé. a Se me chequear. El presidente ocurrió. tiene No lo algo sé, que no lo se sé. llama el síndrome de Wolf, Parkinson y White, que es una desfibrilación congénita que le da taquicardia, hay que sacarle la taquicardia, se puede hacer tocando el dedo acá. Es algo que lo tiene desde muy chico, desde hace... El tema es que no se informó. cardiólogos a Si su es equipo. así, Es médico, digo, no se Bernie. informó, ¿no? Si es médico, si es que es Bernie, hay así. que preguntarle a él. Bueno, ahora le preguntamos. La muerte de Nisman sigue generando revuelo. Esta vez el apuntado fue el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, quien se supo tuvo más de 30 cruces telefónicos con Cristina Kirchner la noche en la que el fiscal fue encontrado sin vida en su departamento. Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa. Ha habido una alianza con los terroristas. No hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar la labor de la justicia argentina. Un fiscal de la Nación que acusa a la presidenta de la República, o sea, acusa a la Argentina. El fiscal federal Alberto Nisman fue hallado sin vida el domingo por la noche en su departamento del piso 13. La versión oficial dice que fue un suicidio. Lo que indica que no haya instigación al suicidio. Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar. El 6 de enero aparece en mi WhatsApp preguntándome si iba a estar en Buenos Aires a la semana siguiente, que me invitaba a tomar un café en su oficina porque tenía novedades. Una de las escuchas telefónicas que decía que un agente de los servicios secretos argentinos había pasado información sobre él y su familia a uno de los imputados de la causa. Yo primero pensé que era un chiste de madrugada. Digo, María Cecilia, ¿me estás tomando el pelo o me estás hablando en serio? No, doctora, le estoy diciendo la verdad. No sabemos, pero ¿quién está del otro lado? No sabemos, porque el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal. Obviamente he sido el primero en llegar. Mi función ahí es constatar y por sobre todas las cosas resguardar y aplicar los protocolos de conservación de la escena del crimen. La pistola que yo ha producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía. Y en ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Bueno, está con nosotros Sergio Berni, aludido, por supuesto, en este informe, que no puede ser de otra manera, era el secretario de Seguridad de la Nación. Y hubo una nota que se publicó en el diario Clarín anoche en su página web, hoy en el diario Papel, de Héctor Gambini, donde dice que entre las 0:36 del lunes 19 de enero y las 16:07 de ese día, Sergio Berni se comunicó en 31 oportunidades con la entonces presidente de la Nación. 22 llamadas telefónicas, 8 mensajes de texto, de lo cual creo que la mayor parte fueron llamados de la presidente para Berni. Usted la llamó 11 veces y la presidenta lo llamó a usted, o se escribieron ella 18 veces. Dice la nota, Berni apenas mencionó haber llamado 2 veces a Cristina Kirchner en la madrugada en la que supo la muerte de Nisman,
Una cuando iba en camino al departamento del fiscal y la otra cuando confirmó el lugar que Nisman estaba muerto. Nunca dijo nada acerca de que llamó a la presidente 11 veces más. Mire, claramente que en diferentes reportajes uno va diciendo, haciendo un compendio. Lo que importa es lo que declaré en la justicia bajo juramento de decir la verdad. Y en ningún lado en mi declaración sobre la justicia dije que hablé 2 veces. Por el contrario, cuando me preguntaron acerca de las conversaciones de la presidenta y cuántos fueron y de qué manera, ofrecí voluntariamente mi teléfono porque ahí estaban grabadas las conversaciones. ¿Y por qué nos mintió a los Y no periodistas? solamente ofrecí mi teléfono, sino que además nadie sabía que tenía un teléfono cuyo número no lo conocía nadie, que era para comunicarme precisamente con la presidenta y con los jefes de la Fuerza de Seguridad, que estaba abierto las 24 horas del día. ¿Débora? No, yo decía, más allá de lo que usted ratifica, que en el expediente diciendo la verdad, corroboró la cantidad de llamadas realizadas, porque a los periodistas nos dijo otra cosa. Yo recuerdo habérselo preguntado y no, usted dijo 2 o 3 veces, nunca dijo 18 más 11. Lo mismo que usted manifestó haber sido quien le comunicó a la expresidenta, por lo menos lo que yo recuerdo de tantas veces que lo hemos entrevistado por este tema, que usted fue el que le comunicó a la expresidenta Cristina Kirchner respecto de la situación en el departamento del fiscal Nisman, y ella por cadena nacional, recién la veíamos, dijo que fue Cecilia Rodríguez, la ministra de Seguridad, y la ministra de Seguridad entonces, Rodríguez, también ratificó que fue ella quien se comunicó. Entonces, esas contradicciones, hoy, a la luz de lo que usted mismo dice, mentiras a los periodistas, hacen pensar No son qué mentiras. pasó. Hablemos con falta de memoria, no sé. No es mentira, es otra cosa. Cuando usted hace un reportaje, aparte son comunicaciones a lo largo de 12 horas. Muchas de las comunicaciones fueron, no se olvide que yo estaba en Zárate, a 100 kilómetros del lugar donde estaba el doctor Nisman, había una tormenta terrible, salí, muchas de las comunicaciones fueron para preguntarme si había llegado, si todavía no había llegado, llegó la fiscal, porque no nos olvidemos que eran las 1:30 de la mañana, todavía la fiscal no estaba, además nadie La entendía... primera comunicación fue a las 0:30 y Por algo, eso, y usted ya estaba en el 0:36 departamento. cuando yo lo llamó cuando la llamó para decirle lo que había sucedido, que fue cuando me Por eso digo que confirma. las comunicaciones no fueron en el camino, sino una vez llegado A partir al lugar. de las 0:39, no me acuerdo, a partir de las 0:36 se empiezan a disparar todas las llamadas hasta la tarde, que seguramente que si hubieran seguido después de la tarde son muchos ¿Y más. usted Ahora, por qué nos dijo que fue el primero en comunicarle, por ejemplo, a porque Cristina y fue yo estaba convencido que había sido el primero en comunicarlo. Yo no le pregunto a la presidenta con quién ¿Y habló. no qué me recordaba dijo. que había hablado más de 2 No, o 3 veces? No es que si recordé o no recordé. Le vuelvo a repetir. Si usted me pregunta cuántas veces hablé mucho, para mí mucho más de 31, pero si dice 31, 31. Ahora, la diferencia es cuántas veces de cosas importantes habló, cuántas veces para explicar algo que no tenía ningún tipo de explicación, por ejemplo, porque no estaba la fiscal. Y le vuelvo a repetir, me parece que la noticia sería si yo no hubiera hablado con la presidenta, Sergio, no ¿y que se hable con puede la saber presidenta. Le vuelvo a repetir, lo importante es lo que está declarado bajo juramento en la causa judicial, y en ningún momento dije que hablé 2 veces. Teniendo en cuenta la envergadura de lo que estamos hablando, porque era un fiscal que iba a presentarse al día siguiente, el lunes, porque pasa el tiempo y parece un tema menor, yo no sé si tenemos que estar contando el número de llamadas, pero ¿se puede saber brevemente el contenido o las preocupaciones de la doctora Kirchner o las consultas que le hacía a usted? Porque usted estaba en el frente ahí de una situación muy compleja, incluida la madre del fiscal. ¿Cuáles son las preocupaciones de la doctora Kirchner para Por tantos sobre llamados? todas las cosas, tratar de explicar lo que parecía inentendible. Porque a mí, yo que estuve ahí, me parecía inentendible de que había ido un médico que dijo que el paciente estaba muerto, que no lo había tocado, que se fue sin dejar un certificado, que la justicia actuaba como si Nisman estuviera muerto, pero nadie sabía si estaba Claro, muerto. Bernie, lo que era inentendible, discúlpeme, era Perdón. que hacía, lo que era inentendible a mi modo de ver es que hacía usted ahí, no tenía rango Justamente, para estar no, durante está- toda la está madrugada totalmente- en el departamento está de un fiscal mire, federal en medio de una muerte dudosa. se lo voy a explicar, Podía yo estar se el lo- juez, mire. la fiscal y en todo caso la ministra, pero su rol ahí nunca se entiende. No se lo expliqué una vez, ya se lo expliqué en reiteradas Sí, sí, no veces. se Lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere ir. Le voy a yo volver le a escuché repetir. decirme a mí Se y lo voy a muchos volver a periodistas que habló 2 repetir. veces y no Se lo habló voy a 2 veces. se lo voy a volver a repetir. En el momento que yo voy a la Torre Lepar para saber qué era lo que estaba pasando, porque era toda una cadena de confusión y toda una cadena de noticias incompletas, ahí hablo con el
llego a la Torre Lepar, pregunto, ¿llegó el juez? Me dijeron, sí, ya está arriba. Digo, voy a hablar con el juez para ver qué necesita, por lo menos para saber qué fue lo que pasó, es algo normal. Cuando, antes de subir... ¿El secretario de Seguridad lo haga es normal? Espere, antes de subir... ¿No un ministro? Digo, yo venía viajando de Zárate, digo, hay un baño por acá, sí, acompáñeme, doctor. Subimos, bajamos 4 pisos, estuvimos como 15 minutos hasta que encontramos un baño. En el trayecto me empieza a explicar, le digo, a ver, explíqueme claramente cómo fue toda la situación, porque no logro entender eso de que que la custodia lo encontró después, que llaman a un cerrajero, que fueron a buscar a la tía, toda una cosa, todo Usted, tan rara. tiene que ver con lo que está relatando, no lo interrumpo, sino continúe. ¿Usted ya sabía que Nisman estaba muerto cuando todo esto pasaba? No, nadie sabía. A ver, le vuelvo a repetir. Me habían dicho ahora, cuando le digo al jefe del operativo, a ver, cuénteme exactamente toda la secuencia de que usted llegó. Bueno, yo llego y lo primero que me topo en la puerta es con el médico que se estaba yendo. Muy bien. ¿Y qué pasó con el médico que estaba yéndose? Me dijo que en el baño había un señor que estaba muerto y que él no iba a tocar nada. Y le digo, si no tocó nada, ¿cómo sabe que está muerto? Obviamente el prefecto se quedó pálido, me dijo, no sé. Le digo, a ver, deme el certificado de función. No dejó ningún certificado de función. ¿Cómo que no dejó ningún certificado de función? Es una obligación del médico extender el certificado de función. Lo que no es obligatorio es poner la causa de muerte, pero sí tiene la obligación de extender un certificado de función. Le digo, ¿y cómo que sí dijo que no iba a dejar nada, que lo iban a mandar mañana? Y le digo, ¿y usted cómo sabe que entonces el paciente que está detrás de la puerta puede estar agonizando? De hecho, la autopsia dice que agonizó. Además, usted es médico. No, pero perdón, no tiene nada que ver que sea médico. Yo digo, acá, pero pongámoslo en un contexto. Yo pregunto, es un fiscal federal asesino o muerto en una circunstancia dudosa en ese momento, a horas de denunciar a la presidenta, y usted era funcionario del gobierno de la presidenta denunciada. Entonces, realmente era un ámbito para la investigación judicial, no era para que haya funcionarios del gobierno. El doctor D'Alessandro le podrá explicar lo que es la responsabilidad médica. Hay un deber, una responsabilidad. Pero usted no tenía que Eso estar se ahí. llama abandono de persona. Usted no tendría que haber entrado. Bueno, vuelvo a repetir, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Le estoy explicando. Si no quiere entender, se lo vuelvo a explicar de vuelta. Perfectamente. En el momento que me entero que que Nisman lo había visto un médico, que no había certificado, que no se sabía si estaba vivo o muerto, porque nadie sabía si estaba vivo o muerto, la justicia y toda la cadena de seguridad suponía que estaba muerto porque le habían dicho que estaba muerto. Ahora, aquel que entiende, porque tengo 30 años de experiencia en esto, sabe que el único documento legal, y de hecho está en todas las filmaciones donde digo a la doctora Fein, doctora, usted tiene un paciente en el baño que no sabe si está vivo o muerto. Claro. Eso que entonces, es loable del punto ¿qué es lo de que vista tengo que humano? hacer? Ahora, lo que yo Tengo digo, que hacer un mi fiscal obligación, federal que va a el denunciar a la protocolo, presidenta. cualquier protocolo de seguridad dice que lo primero que hay que hacer es garantizar la vida de la víctima. Por lo tanto, entré al departamento a asistir al doctor Nisman. Yo entré dispuesto a asistir al doctor Nisman. Sergio, Cuando este entro, es un me punto encuentro con... importante. ¿Cómo? Este es un punto muy importante, porque siendo vos médico, ¿vos lo miraste a Nisman, lo tocaste a Nisman para saber que estaba muerto? Yo entro decidido a asistirlo. Todo esto fue cuestión de segundos. Ni hablar y ahí hay me que encuentro a entender la la madre, situación. estaba con un familiar que no sabía bien, porque en una situación rara, le vuelvo a repetir, en 32 años de médico he asistido a notificar a muchos padres que ha muerto su hijo, y la verdad que no era la reacción esperada. Por lo tanto, a partir de ahí, le digo, señora, ¿por qué no entramos al baño a ver si su hijo no necesita ayuda? Me dice, no, mi hijo está muerto. ¿Pero cómo sabe que está muerto? Porque lo vio el médico, y el médico me dijo que había un arma. Era lo único que le importaba a la señora, el arma que había en el baño. Me dice, mi hijo se cayó de la bañera, se rompió la cabeza y está muerto. ¿Está segura que no necesita que lo atendamos? No, me dice. Listo. Ahora, por lo tanto, Bernie, me quedé, Bernie, usted sabe, usted es abogado, sabe que una vez que entra a ese lugar, la única persona que lo puede autorizar a salir es el fiscal ahora, que está Bernie, en la usted cárcel. modificó parte de la escena del crimen moviendo el cuerpo, y le pregunto Pero por le qué. vuelvo Déjeme terminar. Sí. Déjeme terminar. ¿Por qué? Porque lo que declara el médico que no da el certificado de función es que cuando le muestran cómo era el croquis y dónde está ubicado el cuerpo, dice, señores, así no estaba en el momento en que yo fui. Le vuelvo a repetir, las únicas personas que entraron a ese baño y que está certificada en el expediente médico, en el expediente judicial, fue la madre, los custodios y el médico.
Claramente, si el cadáver del doctor Nisman estaba apoyado en la puerta, cada vez que alguien entraba al baño, el cuerpo se movía. Estaba trabada la puerta, ¿no? Estaba trabada por el cuerpo. Por el cuerpo. Cuando llega la doctora Fein, hasta donde yo sé, todavía no es una experta en desmaterialización, o sea, no puede pasar por el ojo de la cerradura para el baño, tiene que abrir la puerta. Para abrir la puerta habría que correr el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué hizo la doctora? Con mucha precaución, pusieron una mano entre la pared y la puerta, sacaron todas las filmaciones y recién ahí abrieron la puerta. Para abrir la puerta, lógicamente que había que correr el cuerpo, porque el cuerpo estaba trabando la Usted dice puerta. que el cuerpo fue movido por la doctora Fein. Fue movido, si el cuerpo estaba tocando la puerta, fue movido por las 2 veces que entró, por lo menos la madre, que figura en las declaraciones cuando llama... Sí. Y A cuando posterior entró del médico, dice Y usted. cuando entró el médico, No, claramente. pero está bien, pero el médico, a ver, el médico no constata qué pasó antes que ¿Cuál ingrese médico están porque hablando no sabe. ustedes? ¿Están hablando del médico de la empresa de prepaga. medicina prepaga Sí. o están hablando del médico legista? No, ustedes ahora? del médico de la Claro, y prepaga. el médico tuvo que también cuando abrió la Está puerta bien, tuvo que correrlo. Pero él no puede saber previamente cómo estaba el cuerpo ubicado, no importa si Pero nadie le entró está o no entró. reprochando a nadie al médico. Usted me está contando una situación, le estoy explicando cómo se resuelve. Desde el momento que la madre entra al baño, corre el cuerpo. La segunda vez que llama a Swiss Medical para pedir auxilio, vuelve a correr el cuerpo. Cuando entra el médico, vuelve a correr Ok. el cuerpo. ¿Y después quién entra? Después Y del después entran los peritos. Antes que usted. No, antes no. Yo nunca Entró, entré claro, al bien, baño. 32.000 Siguen, veces. ya lo hemos, nos hemos cansado de repetir 20 millones de veces que nunca entramos al baño. Lo que le quiero hacer es una repregunta de algo que Paulo preguntó. No sé si forma parte o del secreto de Estado o del secreto de la causa. ¿De qué habló con la presidenta en los primeros llamados? O en los Y primeros primero tratando de explicar a ver qué era lo que había sucedido, porque le vuelvo a repetir, cuando a mí me llaman a que estaba en Zárate, todavía no lográbamos entender qué era lo que habíamos Cuando qué era lo que había usted es la sucedido. primera persona que le avisa a ella que Nisman estaba muerto. Yo le confirmo que el doctor Nisman ¿Y esto estaba recuerda muerto. usted a qué hora era más o menos? No. Y cuando entró los peritos. Usted le dice, doctora, Sí, Nisman cuando, está muerto. cuando el perito médico, recién la constancia que el doctor Nisman está muerto es cuando va el médico pericial, El legista. Bien. Y confirma la muerte. ¿Y Hasta qué le ese dice? momento, ¿Y ella qué le dice? yo le quiero contar una cosa. Sí. ¿Por qué hago tanto? Y yo sé que por ahí para muchos es algo muy superficial. En mis años de médico, ¿sabe la cantidad de pacientes que he operado con disparos de arma en la cabeza? Mire, el último caso fue un chiquito de 9 años con un disparo de 45, no de 22, de 45. Entró a la guardia médica, lo daban por muerto. Empezamos a trabajar, entubamos, hicimos todo. Ese paciente no tuvo ninguna secuela. El padre de ese chico también tenía un disparo en la cabeza. Se le sacó el lóbulo frontal, no tiene ninguna secuela. O sea, es muy común ver personas con heridas de arma de fuego en la cabeza que están en estado inconsciente, pero que no están muertos. Pero que no están muertos. Es muy común. Cuando usted le manifestó, le confirmó a la doctora Kirchner que Alberto Nisman estaba muerto, ¿qué le dijo ella? No me acuerdo, pero claramente que estaba sorprendida. Pero ella ¿qué decía? Supongo que habrá preguntado, ¿pero qué pasó? Y bueno, claro que preguntaba qué le pasó dijo? y nadie le podía dar ninguna respuesta. ¿Y cuál era la hipótesis que manejaban en ese momento? ¿Pensaban que era un suicidio? Cuando que era un cuando a mí me llaman a Zárate, me transmiten como que se había suicidado. Claramente que uno cuando veía toda la escena parecía... Sergio, sobre la escena se dicen muchas cosas, Perdón. Bernie. Cuando a usted lo llaman... Cuando a mí me llaman a Zárate, cuando me confirman, porque primero estamos en la casa del doctor Nisman y atrás de la puerta del baño hay una persona, se ve un charco de sangre, pero no sabemos si es Nisman. Cuando confirman que es Nisman, porque la madre lo debe haber reconocido en ese momento, porque me llaman inmediatamente y me dicen, sí, es el doctor Nisman y aparentemente... Sobre la escena se dicen un montón de que cosas, esa era la entre hipótesis. otras que Eso había se lo dice. No es la hipótesis. Eso no confundamos, no pongamos palabras en mi boca que yo no digo. Usted me pregunta qué es lo que me transmitieron, yo le respondo lo que me ¿Quién transmitieron. le transmite a usted? La hipótesis, cada uno tiene su hipótesis, pero lo único que importa es lo que diga la justicia. No, pero para en ese momento, pues yo me acuerdo, la presidenta en sus primeras palabras dudó que fuera un suicidio. Ella dijo algo. No. Homicidio. La presidenta opinión. siempre fue reacia a decir que fue un suicidio. Porque no creía Ella en desde eso. desde el primer día decía que había sido un homicidio.
Sobre la escena del crimen se habló mucho, que había gente comiendo pizza, que habían 50 personas, que Testigos. que movían todos sin Se guantes. vio, ¿no? Que se ¿Eso es habló. lo que vio? No, porque... ¿No vio esa situación de caos? Porque una vez que el perito legista entró al baño y certificó la muerte del doctor Nisman, le pedí permiso a la fiscal para retirarme. Hasta ese momento todo está lo que pasó ordenado. después. Perdón, la fiscal Fein explicó con Luis Novarecio que primero entran todos los peritos, peritaron la casa y luego, como lo explicó D'Alessandro, ocurre lamentablemente en muchos escenarios criminales o de hipotéticos suicidios. Entra, digamos, la vorágine de hacer los escritos, Sí, el desorden pero que se pero generó. le voy a decir, es verdad lo que usted dice, la fiscal cuando llega dice, bueno, quiero que empecemos por acá, por allá, por acá, por acá, por acá. Le digo, doctora, ¿por qué no se fija, por qué no va al baño? Porque usted no sabe si el doctor Nisman está vivo o está muerto. Usted está suponiendo que está Claro, muerto. pasa que estamos porque partiendo alguien de una dijo que... hipótesis. A ver, doctor, si yo entiendo bien, lo hemos hablado muchas veces ya. Estamos partiendo de una hipótesis, me parece absurda respecto de la discusión. Usted puede contar una y mil veces lo que usted vio, los hechos tal como fueron según su versión, es respetable. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Cuando una persona no recuerda o se contradice, a los periodistas nos dijo una cosa y luego se constató otra respecto de la cantidad de llamados. Pero además lo que a mí me gustaría aclarar o poder entender es qué hace un funcionario del gobierno, del Poder Ejecutivo, en la casa, en una escena dudosa de muerte, de un fiscal federal de otro poder claramente, que estaba a horas de acusar a la presidenta en ejercicio. No tenía nada que hacer allí, ni asesorar a la fiscal Fein. Si no hubiera sido ni médico, constatar. si No el tenía que funcionario, si el secretario de seguridad hubiera sido ingeniero, no tenía nada que hacer ni ahí. como médico, como el ni como secretario ingeniero, de ni como seguridad es abogado. médico, le asiste ¿A una usted lo obligación. llamaron a Zárate para ver si como lo al- podía asistir a una persona que estaba malherida? Bueno, No, doctor. parece que no quiere. No, No, vuelvo, usted no me quiere escuchar entender. a mí. A ver, está No clara quiere la A ver, pregunta y está la clara. posición es muy clara. ¿Usted cree que un Ah, funcionario no del quiere- gobierno... no quiere Bernie, entender. está bien. Usted No puede quiere estar de acuerdo o no No, con... pero yo con- pregunto, ¿usted con cree la que un pregunta. funcionario de Yo un le estoy gobierno con- tiene yo le que estar estoy presente en la escena le de muerte estoy- de un fiscal federal que está por acusar a un funcionario del gobierno? Le estoy contestando. Si el secretario de seguridad hubiera sido ingeniero, no tenía por qué entrar al departamento. Como el secretario de seguridad es médico, especialista en cirugía y especialista justamente en todas este tipo de situaciones, y al enterarse que había una irregularidad y que el paciente podía estar vivo, tenía la obligación de asistir al paciente, porque lo dice la ley, lo dice el protocolo. Quiere decir, doctor, que si usted no fuera doctor, No hubiera entrado. fuera médico, usted No no hubiera hubiera entrado. entrado. ¿Y Claro se hubiera que no. quedado en la planta baja? Claro que no, por supuesto. Me hubiera quedado en la planta baja como se quedó O sea, Patricia usted- Burri, como se quedaron todos. Usted no subió en su calidad de secretario de seguridad, sino en su calidad de médico. Yo entré al departamento en mi calidad de médico. Si, Pero, y así lo he tuviéramos- declarado. si hoy fueran las 22:45 del 18 de enero del 2015, haría todo lo mismo que hizo. Exactamente, porque si el doctor Nisman hubiera estado vivo, yo estoy preso. Pero cuando Última hablaba con la pregunta, presidenta, última, ¿hablaba última. como médico o como secretario de seguridad? ¿Perdón? Cuando hablaba con la presidenta, ¿hablaba como médico o Como secretario de seguridad, claramente. Pero al Era entrar su como secretario de médico, ¿no seguridad. tiene la obligación, le pregunto, porque usted Bien. había dicho que tenía obligación, de constatarlo usted o tiene que esperar A que vengan los partir peritos de que legistas? la madre me releva la madre es quien me releva de mi obligación médica, cuando Bien. me dice que no. Bien. Bernie, gracias. Por favor. Le agradezco Ese fin que de- haya venido. Bueno, es lo que genera, ¿no? Una investigación. Gracias por el silencio, han sido muy atentos. Digo, lo que genera el caso Nisman, ¿no? Que sigue generando y no puede ser de otra manera. Bernie, otra vez, gracias. Ya llegó Hernán Lombardi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? ¿Bajó de peso, Lombardi? Sí, sí. Piel y hueso. No, no tanto, pero bajó de peso. A una semana del cierre de alianzas, los políticos siguen buscando la fórmula que los lleve al éxito. Entre listas, sábanas y colectoras, todos quieren llegar a la finalísima de octubre. ¿Cómo vas a llevar colectoras en la ciudad de Buenos Aires? No, en la ciudad nunca las ha habido, en realidad. Nunca las hemos tenido. Yo voy con Mauricio como candidato a presidente. No hay interna en la ciudad. Podría haber, ¿eh? Podría presentarse a alguien en la interna de Cambiemos. Sí, no estoy haciendo eso, ya estoy bien. Gracias a Dios, pero ya estoy bien. Allí tiene una atención formidable acá en el sanatorio, así que estoy esperando solo que me den el auto y volver a trabajar para aliviar algunas y para desgracia de otros. Ah, bueno, te felicito. Este señor había ido a Nueva York
en medio de la peor semana del gobierno de Macri. Hemos tenido que tomar muchas decisiones y algunas no han sido tan simpáticas. Dijo que el gobierno estaba haciendo las cosas bien y que había que sostenerlo y no sé cuántas veces. Yo me saqué, chapó, la verdad, era para aplaudir. Tweet de Sergio Massa. Para todas las personas que me preguntan en qué ando, esta es mi respuesta. Trabajando para hacer posible el mandato del Congreso del Frente Renovador. Las fórmulas no son solo nombres. El secreto es construir una coalición opositora amplia, plural y federal. Y juntos vamos a formar un gobierno de muchos que de una vez por todas gobierne para todos. El planteo básico de Consenso 19 es no dejarse atrapar por ninguno de los dos extremos de esta sociedad que está dividida, de esta grieta. Y ofrecer a los argentinos la posibilidad de no tener que elegir solo, yo digo, entre lo malo y lo peor o entre lo peor y lo malo. Primero un abuelito medio amarrete. El gesto de Cristina. La verdad que me pone contento también que haya elegido un tipo como Alberto Fernández, que es un tipo que la ha criticado mucho. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Y aún así fue elegido por Cristina para ser presidente. Entonces yo eso lo celebro y me parece un hecho político que ninguno de nosotros puede obviar. Pareces un panelista de 678. Hay que ampliar los acuerdos políticos. Hay un montón de gente en la Argentina que quiere transformar la Argentina en una cosa diferente y que no quiere ir al kirchnerismo de vuelta ni al quisirofismo en la provincia de Buenos Aires. Echarle la culpa a otro, el no hacerse responsable de nada. Es importante que todos seamos realmente auténticos, entonces si alguno cree que la solución de la Argentina es la continuidad del gobierno Macri, debe apoyar a Macri. Si cree que tiene que volver el kirchnerismo, debe apoyar al kirchnerismo. Y si cree que es una alternativa superadora, lo debemos hacer. Ahí estaba Carlos Menem, ¿no? Apareció al final. Señor Hernán Lombardi, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? En el Círculo Rojo, ¿cómo está? Mucha suerte en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. ¿Usted sigue siendo empresario hotelero? No, mi familia. Yo ya estoy desvinculado. Pero la pregunta no iba a ¿qué hace? ¿Por qué es empresario hotelero? No iba ahí, No era Carrió la pregunta. La pregunta iba a otro lado, claro. Claro, no era tipo Carrió la pregunta. No. Era, usted está enterado por su familia del negocio familiar. Sí, lo conozco muy bien. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo? ¿Cómo les está yendo? No, ahora a partir, digamos, del verano repuntó bastante. Básicamente. Usted conoce mucho del tema. Repuntó mucho. No es capciosa la pregunta, sino que Lombardi conoce mucho del tema hotelero, por eso lo pregunto. Repuntó mucho el turismo interno, básicamente por un vía de sustitución, por al ser más caro el exterior, es evidente que la gente tomó vacaciones en Cuando la usted Argentina. llega a una reunión familiar, sí. ¿No le dicen? Estamos perdiendo plata hace tantos años. No, dicen, estamos preocupados, pero mantienen la confianza en el futuro. No le dicen eso. ¿Qué reuniones raras? No sé, su primo, su tío, no, su mi hermana. Su hermana, presto a mi María Gabriela. Poneme la cámara. María Gabriela. Tengo tentado de llamarla por teléfono a María Gabriela. ¿Qué le dice María Gabriela? ¿Qué haces en ese gobierno que nos estamos fundiendo? No dice eso María Gabriela. María Gabriela se enoja mucho. María Gabriela aguanta los trapos. Aguanta los trapos, sí. ¿Y perdieron plata el año pasado? No, pero no tiene relación con la inversión. No tiene relación. Es difícil de preguntar porque él es lógico que va a defender, no sabe si contestar la verdad No, Lombardi, no. Nosotros estamos acostumbrados. Por ahí le va mal, pero para no seguir estamos acostumbrados con la verdad, Diego. Le hago esta pregunta Nosotros estamos acostumbrados con la verdad. Pero es difícil. Igual no hace todos los hoteleros que le pregunte dicen que le fue para el totalmente con la verdad. Mar del Plata es un lugar muy, muy bello y muy demandado, el que tiene la familia Lombardi. El otro año promedio de la ciudad. fue floja la Pero, insisto, repuntó mucho todo. Esta pregunta, en realidad, Lombardi se dio cuenta, hablaba de la situación económica. Sí, repuntó mucho todo este año. ¿Mejoró ahora? Sí, claro. Bien. Sobre todo, de nuevo, en el tema turístico. ¿Tanto como para que, ahora lo llevo a la política, tanto como para que Macri sea reelecto? A ver, vamos a hacer esto. Nosotros hemos atravesado dificultades. Creemos que claramente el presidente era el mejor piloto de tormenta para estas dificultades. En este momento la economía está mucho más estabilizada y va lentamente, mucho más lentamente de lo que hicieron, a empezar a crecer. Pero sí, creemos que la gente va a valorar muchísimas más cosas. Y a su vez va a valorar también la economía. Porque lo que no hay posible, el populismo solo gobierna cuando tiene exceso de plata por todos lados. Cuando el populismo no tiene exceso de plata y la Argentina tiene dificultades, se vuelve autoritario. Y eso es lo que, por eso, también defendiendo al bolsillo, la mejor opción es Cambiemos. Reato me pone cara.
No, le quería hacer una pregunta. Pero me tengo que girar porque me... Te me puede dar la espalda a Los Ángeles. Me no da tienen como espalda. no sé qué. Los Ángeles no tienen espalda. Estaba Lombardi, pensando, ahora el gobierno, el macrismo, hace una señal de apertura al elegir el candidato a vicepresidente, ¿no? Y algunos dicen, van a negociar con los radicales, otros dicen, no, con los peronistas. Como usted viene del radicalismo, ¿usted qué cree? ¿Que el vicepresidente va a ser radical o peronista? No, acá hay un hecho concreto. El vicepresidente lo elige el presidente de la Nación. El presidente de la Nación elige a su compañero de fórmula. Es una cuestión pasó al revés del otro lado. privativa. Sí, el otro lado pasó al revés. Yo presidente. creo que eso, de alguna forma, no es bueno para la calidad institucional de los argentinos, porque el poder bifurcado nunca termina en una forma razonable. Pero hablemos de nuestro lado. Sí. De nuestro lado es una propiedad privativa del presidente de la Nación. El presidente de la Nación evidentemente puede referir sugerencias, darle mayor posibilidades a nuestros aliados, también puede pensar en un tema de género, pero básicamente en el tema de confianza y la comodidad de equipo. ¿Pero tú crees que nosotros tiene que abrirse? Pensamos que lo fundamental que pensamos no son los valores tradicionales de la política. En pensamos que los valores del equipo, los valores que el presidente se siente muy tranquilo y confiado como se sintió estos 4 años con la vicepresidenta. Digo, sumándome a lo que dice Seferino, no es un equipo, es una coalición electoral que dio sus frutos en 2015, pero hoy por hoy el mismo radicalismo del que usted forma parte... yo formo parte de Cambiemos. Bueno, de Cambiemos. Hace largos está años. pidiendo un lugar más protagonista y también innovar dentro de lo que son las políticas públicas sociales, que creo que dan mucho que desear, por lo menos en los últimos 2 años, ¿no? 238.000 empleos menos en el último año, inflación desbordante... hay acciones puntuales. En términos concretos, las políticas sociales, vos dijiste las políticas sociales. Ningún gobierno tuvo una política social tan activa como este. Es decir, nosotros queremos generar un mundo con los trabajos del futuro. Nosotros pensamos que los trabajos del pasado, no nosotros, el mundo, van declinando los trabajos del pasado y tenemos que pensar en el empleo del futuro. Y por eso en el mientras tanto, la transición, nosotros hemos estado... Y claramente a los que menos tienen, nunca hubo tantos planes como ahora, que no es lo que deseamos, pero tenemos que acompañar. En eso acompaño. Por lo tanto, hay muchos la planes, política social pero la fue activa y buena. Para nada a la clase media que los votó, y pero, mucho menos por eso aquellos que tienen un plan. Yo te quise poner precisión en los planes sociales. En la Argentina fue más activa que nunca. Nosotros creemos que estamos sentando las bases para una reactivación sólida y profunda en la Argentina. Mira, yo pongo una metáfora, pero sin chicanas, pero para intercambiar ideas y para pensar. Francamente, pensamos que encontramos, si el Estado fuera una casa, encontramos una fachada que parecía linda, pero por atrás estaba demolida y además el medidor estaba adulterado, no había indicadores. ¿Qué quiere decir el medidor? El medidor de gas no mostraba cuánto consumía de gas, ni el de la luz. Estaba adulterado. 3 años. Aquí atrás. 3 años y pico. Sí, pero vos tenés de todo, pero para hacer un debate yo acompaño algunas cosas variables que debían ser corregidas. Y tomando la diferencia como un valor. ¿Alguien tiene un manual de cuántos años se hace para salir de un populismo tan severo como el que vivimos nosotros? ¿Y usted no lo cuánto sabemos. dice? 8 años más, 12 años más, Lo que sí 20. tenemos una tendencia, sabemos claramente que nosotros somos los que creemos. Soy ingeniero civil también, como el presidente de Nación. Yo escuché estos días en el debate electoral que, por parte de algunos opositores, con el cemento no se come. Y nosotros pensamos que el Estado sirve para hacer obras, que el cemento sirve para que el chico de cualquier barrio del suburbano, hoy cuando llega en colectivo no pasa por una calle embarrada, pasa por asfalto. De los contratos con el Estado. ¿Cómo no va a pensar Macri eso si él tuvo contratos con el Estado toda la vida? Pero además creemos que la obra transforma la realidad. Obviamente. Cuando yo veo el Paseo del Bajo, digo, no pienso solamente en... Porque decir el paseo viste que se quiere decir el paseo del Bajo hasta el centro de la ciudad. Pienso, como dice el otro día, todos los camiones que ahora pasan más rápido. Cuando paso, yo vivo en Belgrano, el viaducto del Mitre, Pampa y la Vía, la famosa Pampa, no existe más Pampa y la Vía. No, ahora pasa por abajo. La política de transporte fue casi eso se celebra. Fue la metáfora de aplaudir las cloacas cuando la gente no puede comer para usar las cloacas. Esa metáfora fue dolorosa. No, pero saliendo de la visión, digamos, de corto, es una visión de largo plazo. Realmente, la Argentina necesita desarrollarse, como decís muy bien vos, generar trabajo y empleo. Y nosotros queremos un Estado activo creando trabajo y empleo. Pero tenías que conectarte. Vos fíjate lo que pasa ahora. Podríamos tener mejores precios agrícolas, pero descubrís que no habían invertido nada en puertos ni en rutas.
Y que todo Perdón, se transformó en hay camiones. despidos en Pelopincho. Tenemos los trenes, el Belgrano carga, está funcionando de nuevo. De verdad ¿Lo que viste el se video el me otro día? ella Un Hay video despidos con... en Pelopincho Industria Dice que hay Nacional. ¿Por despidos qué? en Por la Pelopincho. importación. ¿Cómo Eso no? No te destruye el entendí, empleo. perdóname. Hay despidos. Está a punto de quebrar la famosa fábrica de pelotas de piletas de plástico Pelopincho. Sí. ¿Por qué? Por la importación de medida de competencia Bueno, de afuera. hoy había una Eso oferta es de destruir leche empleo. uruguaya. Eso es destruir empleo. Nosotros Eso creemos, es está bien, pero Eso es destruir pongamos, empleo. tengamos un segundo ahí que me Por parece un eso debate digo. interesante. Y me parece- Nosotros creemos una inserción inteligente al mundo. Esto no quiere decir ni abierto ni cerrado, inteligente al mundo. Nosotros efectivamente hay dos cosmovisiones. Una visión que nosotros creemos más conservadora y una visión más innovadora que la que tenemos nosotros, que se van a verificar en las urnas en los próximos meses. Nosotros creemos que con un sistema que lo único que piensa es el empleo, en términos de protección y aranceles, no se crea empleo de verdad y que el mundo no está hoy preparado para eso. Lombardi. Yo te digo, perdóname una cosa, yo coordiné el G20. Vos ves las oportunidades que tiene el mundo. Vos ves dónde están los empleos del Entonces, futuro. ¿qué tienen que hacer las Los empresas? empleos del futuro La no pregunto puede en ser serio. solamente protegiendo indebidamente nuestras actividades. Esto no ¿Qué quiere decir deberían hacer un las liberalismo empresas, loco. Lo que entonces? quiere decir cómo nos insertamos de una forma Eso, inteligente ¿cómo- al mundo. cómo lo Bueno, hacemos? Yo creo que nos estamos trabajando. Una pregunta- Abrimos 180 nuevos mercados. 180. Sí. 180 es un pero yo quiero ir montón a para temas nuestros que productos. dependen de él. Sí, señor. Perdón, la pregunta medio obvia, Con pero todo yo gusto. me confundí ya. ¿El Centro Cultural Kirchner se llama Centro Cultural Kirchner o se llama CCK? El Centro Cultural se llama Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner. No Por- pudieron cambiar ni eso, Hernán. Vamos. No quisieron. ¿Vos quisieras? ¿Pero No por quisieron. qué? Porque Perdón, vamos a ser claros. ¿Querían Démosle- cambiarlo? Néstor démosle Kirchner me profundidad. parece que hay una Porque se causa ne- de obra porque se pública o no. necesita- ¿O me A ver, equivoco? dejemos que conteste. si no, Porque el gobierno anterior fijó ese nombre por una ley nacional. Entonces necesitas una ley nacional que ¿La derogue esa presentaron ley nacional. ustedes? ¿Les Sí, pareció claro, una se presentó. A ver, se provocación? presentó, te voy a decir exactamente. Se presentaron 28 proyectos. 28. Pero sacaron Déjame un montón terminar. de- Dejamos Necesitas una terminar, mayoría. dejémoslo terminar. Nosotros creemos en el gobierno de la ley. Nosotros no creemos en otra cosa. Y Lo esos más- proyectos, Hernán, Sí. ¿qué otros nombres proponían? No, nunca propusieron nombres. Nosotros no queremos cambiar un nombre por otro. Propusieron una metodología. Lo importante es instituciones. Propusieron que pasado, nosotros propusimos en un proyecto 20 años, desde la muerte de alguien, que se pueda quemar el nombre. Y que el nombre lo decida el Congreso. Por supuesto, no tuvimos, que es un tema importante a saber, no Pero tuvimos les da mayoría vergüenza a parlamentaria. ustedes a usar el Kirchner porque veo que siempre en las... Dice CCK, Está muy CCK. cuestionado. ¿A Nos ustedes les duele usarlo el nombre? divide mucho a los argentinos. Divide mucho a los Por argentinos. eso se usa Hernán, CCK. eso no debiera dividir ¿Cómo? a los argentinos, es una Por eso pavada. se usa Bueno, CCK. hay gente que piensa eso. Sí, pero están equivocados. Bueno, Tampoco vamos a andar nosotros- cambiando los nombres. entonces, A mí no nosotros- me gusta que le hayan puesto ese nombre, como tampoco me gusta Por que supuesto. todos Pero los el nombre gobiernos trae pongan todo. A mí no me gusta nada el presidente nombre. Kirchner, presidente A mí no me Macri gusta nada el bajo cada nombre. obra. Pero mucho menos me gusta violar la ley. Hay una ley. Las leyes están para ser cumplidas. claro. Sí pusimos, Ahora, ministro, sí pusimos, me- está hasta me- el día me de doy hoy. por contestado. Está hasta el día de Ministro, hoy un perdóneme. pequeño poema de Borges Sí, ¿cuál? que de alguna forma refleja lo que pensamos. En Luces de Neón, ustedes pueden pasar que nadie es la patria, pero todos lo somos. Tiene que ver con algunas deformaciones personalistas que hemos tenido los argentinos tantas veces. Ministro, usted dijo hace un ratito que ustedes habían venido para cambiar la forma de hacer la política tradicional o los vicios que tenía la política tradicional. Se conoció en las últimas horas que el gobierno estaba analizando, 7 semanas después de haber hecho un decreto que prohibía a las colectoras, bueno, analizar a ver si habilitamos esa vía. ¿No es retroceder absolutamente con el precepto que usted acaba de decir? Vamos, dediquémonos un segundo a ese punto, en profundidad. Nosotros creemos, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Nosotros creemos con toda claridad que la voluntad de cambio de los argentinos se va a expresar con más nitidez que nunca en la provincia de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires, gobernada tantos años por gobiernos de signo justicialista, ha sido la más degradada y la más atacada de todas. Y que la gobernadora Vidal encabeza con toda valentía una lucha contra las mafias de todo tipo que pululan en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos lo has investigado, vos sabés. Sí, está bien, pero ¿De qué no hablan? me Déjame terminar. respondió la pregunta en particular. No, pero no. Que estamos profundizando. No eludo, pero tengo que ponerlo en marco. Dentro de ese punto surgió una hipótesis de un acuerdo para la provincia de Buenos Aires, pero obviamente eso requiere que haya un cambio legal. Hoy por hoy es una hipótesis que se está analizando en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, hay una parte de los sectores de oposición que han cuestionado jurídicamente ese decreto, así que habrá que ver cómo pasa. Pero nunca, como recién lo puse en el caso de CSK, nosotros hacemos un culto, un emblema del gobierno de la ley.
Y eso es lo que haremos Ahora siempre. entiendo por lo que usted dice que la provincia de Buenos Aires hoy constituye, o por lo menos infiere de sus palabras, un riesgo en materia electoral para la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Usted entiende No, o Débora, maneja nosotros, al números revés. o conoce Nosotros pensamos cuentas? que obviamente hay hipótesis de un marco de acuerdo más amplio, porque tiene de acuerdo a lo que suceda con el ¿Pero cree decreto. que sin esos acuerdos podría Pero perder nosotros la pensamos que la gobernadora? gobernadora gana de cualquier manera. Que la gobernadora, el ímpetu de cambio que puso el equipo, la valentía de la gobernadora con la bonaerense, la valentía de la gobernadora con el narcotráfico, la valentía de la gobernadora con los 1.500 problemas que existe en el atraso administrativo gigantesco de la provincia de Buenos Aires, va a ser recompensada por la gente. Yo tengo una confianza infinita en la gente. Quedan 4 minutos. Branca y después... Lombardi, vamos sobre su gestión. 2 temas muy rápidos, pero para que usted responda con profundidad. Primero el tema Telam. ¿Qué va a pasar? Hay asamblea la próxima semana, trabajadores despedidos, denuncian que hay despidos, pero siguen tomando gente en cargos altos, si esto es así. Y después ha pasado algo ¿Quiere la grave. respuesta o...? No, son 2 preguntas. Dele, termine, por favor. Recuerde. Y después ha pasado algo en un flash, una palabra que utilizó un periodista, dijo presidente autoproclamado, y hubo una nota por parte suya, de Clausero, donde se solicitaba una corrección. En la TV pública. En la TV pública, sí, lógicamente. Los 2 casos. Sí, por favor, ¿qué pasó ahí? En el caso Telam, como ustedes saben, todos sabemos que el sistema informativo mundial sufre un cambio como nunca tuvo en la historia. Las agencias de noticias, de hecho, vamos a la Argentina. DIN, hace 2 años, 1 año y medio que no existe más, que es la otra que había. Noticia Argentina está con unos problemas infinitos, está con, creo, menos de 50 trabajadores. Telam, el kirchnerismo, la llevó de 480 trabajadores a 970. Obviamente, eso significó una hipertrofia que pagamos todos. Como todos esos chistes que se hacen, lo pagamos entre todos los argentinos. Donde la razón de ser de una agencia de noticias tiene que ver hoy mucho más con la lucha contra noticias falsas que con una cuestión abarcativa. Por eso es una tendencia mundial. Nosotros hicimos, y yo lo he dicho 1000 veces, dado la imposibilidad de cualquier tipo de acuerdo, 370 despidos el año pasado. Eso es lo que sigue. Algunos jueces entendieron que la medida no estaba bien, otros entendieron que sí estaba bien, y sigue eso en sede judicial. Lo que yo quiero decir es una cosa clara. Hay 100 personas que fueron despedidas, que es lo que hoy se está discutiendo, que cobraron sus indemnizaciones, que los jueces los reponen en sus puestos, pero que no devuelven las indemnizaciones. A mí eso me parece un extremo. Están invirtiendo en Tecnópolis, Fortuna, no cambie. por Telam. Dentro de muchas falacias, cuando uno habla de un tema es cambiar de tema. Estamos hablando de Telam. TV pública. La TV pública. Imagínense ustedes periodistas, nosotros hemos respetado la libertad, y la respetamos, la libertad de expresión, parte esencial de los valores de este gobierno. Es obvio, muchos comentan, y es un comentario bastante habitual, que en la televisión pública parece a veces que tuviera un talante más opositor que muchos otros canales privados. Eso nos importa la libertad. ¿Cuál es el punto? Si usted dice acá, por ejemplo, el rey de Bolivia, el señor Evo Morales, o el rey de Chile, el señor Sebastián Piñera, está mintiendo sobre la investidura del primer mandatario. Y la Argentina tiene una posición internacional. Eso es una cosa bastante habitual en periodismo, que se editorializa en el medio de la información. Si yo digo el rey de Bolivia, estoy haciendo una crítica brutal y encubierta, y además puede tener problemas internacionales a Argentina, sobre todo cuando es un medio público. Si vos decís, como sucedió en esa cosa, que fue una observación que viene y que es lógico, el presidente Guaidó, autodesignado, encabeza un intento de golpe de Estado en Venezuela, está haciendo unas cosas. El gobierno argentino y buena parte de la comunidad internacional piensa que Maduro es un tirano impresentable y que Guaidó es el presidente designado de los venezolanos. Yo entiendo que al kirchnerismo puede no gustarle y a muchos delegados sindicales de ahí no les gusta, pero la posición argentina es que Maduro es un tirano y que Guaidó es el presidente designado que tiene que llamar elecciones. Si vos me tergiversás eso y decís, por ejemplo, insisto, que Piñera es un rey, o que Trump, o que Macron, no sé, es el príncipe heredero, en este medio te harían una observación, que no es una observación sobre tu opinión, es una observación sobre la incorrección de lo que estás diciendo. Y se hizo una observación. Bien, nos tenemos que ir, no hay pregunta intratable, le iba a hacer a Alessandro, perdón a Cata, no hay más tiempo. Si tuviera que elegir gerente de ficción, ¿pondría a Charri, a Del Boca o a Gerardo Romano? Wow. No, me parece que el gerente de programación habitualmente mejor que no sea un actor, porque si no tiene...
Bueno, pero Charlie es productor. Se tiró contra Suárez. Se tiró contra Suárez. Vamos, sí, uy, no me di A Charlie cuenta. lo Qué quilombo nos metimos. Yo sí. Rápido usted, Fabián, Y siempre. trabajé ahí muchos años. Nos vamos. Gracias a todos. Ha sido un programa fuerte, el intenso el de hoy. Yo aprendí que con Plager no discuto nunca, ¿viste? No. La gente sigue, el seguidor. No, que Plager no me escucha, me acerco cuando hablo para atrás. No, que sos seguidora, yo con vos no discuto al No aire. discutimos nunca con Plager. Seguidora como perro azul que no te te suelta. sigue, te sigue, te Es un sigue. rojo. Nos vamos, ya viene Fantino, Animales Sueltos. Nosotros mañana aquí otra vez, Intratables por América 21:30. Chau, gracias.